Hola, 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 muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ahí está, pues bueno, vamos a empezar este webinar. De antemano, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en este nuevo tema que nos han pedido muchísimo, tanto ustedes y muchos compañeros del medio, precisamente para poder nosotros entender todo este tema que muchas veces se está dando toda esta nueva evolución en nuestro medio para la fibra óptica. Entonces es importante ir empezando a empaparnos sobre todo este tema, las características principales y principalmente ya que también nuevos productos están ya saliendo con estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, hoy vamos a presentar la importancia de entender la fibra óptica. Principalmente también me doy la oportunidad de presentar a una excelente persona, ingeniero y obviamente experto en el tema, a Rodrigo Méndez, el cual viene directamente de la marca, el cual nos estará apoyando en esta plática, nos podrá ayudar a entender un poquito más sobre este tema y como lo hemos estado haciendo también, es muy importante si ustedes tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, alguna duda sobre el tema, dejen su pregunta en el chat de respuestas o del chat general y yo estaré respondiendo. Y si es una pregunta el cual igual es importante para todos saber, bueno, vamos a esperar al final del webinar y también para que Rodrigo nos ayude a contestar todas sus dudas y preguntas, que también al final va a haber unos pequeños minutos para contestar esas preguntas. Entonces, bueno, también me presento, soy Pablo López, el cual soy encargado actualmente de la marca Belden aquí en representaciones de audio. También con mucho gusto, ya sea hoy o cualquier otro día, podemos apoyarlo con cualquier tema, algún cable en específico que necesiten para sus proyectos, cuenten con ello. Pero bueno, entonces, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días Pablo, buenos días a todos ustedes. Me levanto un poquito más la cámara. Perfecto. Me voy a parar aquí nada más para presentarme con todos ustedes. Ya me presentó Rodrigo, Pablo, muchas gracias por la presentación. Me voy a repetir mi nombre es Rodrigo Méndez Cedillo y bueno, yo estoy en mi marca directamente en Belén, encargado de la parte de certificaciones como de entrenamiento, de cursos, ¿no? Entonces, pues sí, como bien lo menciona Pablo, tenemos un curso bastante interesante que vamos a hablar sobre la fibra óptica como tal, ¿sale? Porque como dice aquí, pues sus principios. ¿Qué es lo que vamos a ver con sus principios? Pues bueno, vamos a entender desde la parte de los tipos de fibra óptica que existen. A lo mejor conocemos que existen ciertos tipos de fibra, pero lo que más me interesa también es que conozcamos no solamente los que existen hoy en día, sino cuál es la diferencia principal que tiene una de la otra, ¿no? Básicamente, sus tipos de fabricación, su aplicación principal de la fibra óptica hoy en día, en fin, que entendamos, como bien lo dice aquí, los principios de la fibra óptica para que entendamos hacia dónde va dirigida su principal uso y entonces sepamos pues hacia dónde podemos ir pues con estos medios de transmisión como es la fibra óptica, ¿sale? Después de ahí nos vamos a ir a meternos un poquito más sobre nuestra gama de productos en cuestión de fibra. Vamos a ver un poquito sobre nuestros paneles, nuestros conectores, que tenemos dos tipos de conectores, ¿verdad? Los que se hacen de manera mecánica y a través de una fusionadora, conectores de fusión. Pero en fin, lo estoy diciendo muy, digamos, muy por encimita porque nos vamos a ir metiendo y no quiero adelantarme a ninguna de estas partes, ¿sale? Entonces, pues gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias, Pablo, también por este pequeño espacio, por brindarnos este webinar bueno, al fin ustedes lo organizan para todos nosotros. Como bien lo mencionó Pablo, va a haber un apartado para que podamos poner las preguntas y respuestas. Por favor, escríbanlas en el chat, en la parte de preguntas, para que no se nos olviden. Yo hasta el último voy a dejar unos cuantos minutos para tratar de responder todas sus dudas, ¿sale? Todas sus dudas. Y si no, y si Pablo está en ese momento en el chat, seguramente me podrá apoyar. Y si no, no se preocupen que hasta el final las vamos a resolver. De igual modo, si alguien quiere abrir su micrófono, siéntanse en la total confianza, ¿sale? No se preocupen por interrumpirme ni nada de eso, ¿no? Para mí es mucho mejor hacerlo un poquito más dinámico para que se nos vuelva un poquito menos tedioso el estar aquí pegados atrás de la computadora, ¿sale? Entonces, bueno, de la misma manera voy a tratar de estar haciendo un poquito más dinámico, viendo entre equipo que yo voy a mostrarles un poquito de teoría también, que es muy importante, y yo voy a estarles diciendo
ok, volteen a ver por favor la cámara, mi cámara en este caso, o ahora volteamos a ver aquí en la presentación, para que ustedes traten ahí de estar switchando entre uno y otro, ok, de la presentación y mi cámara, para que pueda yo mostrarles también un poquito de equipo que es el que tengo aquí, ¿sale? Entonces, gracias por acompañarnos, me van a perder aquí de la cámara, pero voy a pasar a la computadora para que comencemos con el webinar. Perfecto, Rodrigo, pues muchas gracias. Entonces, ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario en el chat y posteriormente, si de momento se puede contestar, se contesta, si no al final Rodrigo nos apoyará con esas dudas a nivel del nivel experto. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, espero que lo disfruten, seguimos en contacto, yo estoy por acá, pero pues, le dejo totalmente el mandato a Rodrigo. Muchísimas gracias, estamos por acá. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Y fíjense, sale aquí surge un punto, la verdad es que bastante peculiar, bastante bonito, por llamarlo de alguna manera, que son preguntas y afirmaciones frecuentes, o que yo diría que son como verdades o mitos, ¿sale? Que son ciertas cosas o ciertas dudas que seguramente hemos escuchado a lo largo de los años, cuando llevamos ya tiempo en este medio. Estas son algunas de ellas, pero fíjense, una de ellas es: solo los grandes expertos instalan fibra, ¿ok? ¿Por qué? Porque antiguamente a lo mejor hacer una conectorización con fibra óptica, yo creo que de una manera no adecuada llamamos que era algo complicado o algo que era difícil, ¿no? Y en la realidad es que yo creo que no es así. Para mí, un término adecuado cuando nos referimos a hacer algo que tal vez nos cuesta o nos lleva un poquito más de tiempo, pues sin lugar a dudas no es que esté difícil, ¿no? Simplemente que llega a ser un poco más laborioso a la hora de su preparación, de realizarlo. Entonces, eso es lo único que tenemos que tener cuidado. Entonces, antiguamente, pues las fibras que había con los conectores, pues eran un poco más laboriosos el hacerlos, ¿no? Y eso se hacía que, pues bueno, decíamos que era muy complicado, cuando la realidad, pues a lo mejor nos tomaba un poco más de tiempo y hacía que fuera un poco más laborioso, pero no llegaba a ser realmente algo difícil, sino un poquito más laborioso de hacerse, porque nos llevaba más tiempo, ¿ok? Hoy en día, en la realidad es que existen conectores y herramientas, ¿verdad? Herramientas, esa es la palabra clave, las cuales nos van a ayudar a poder hacer pues prácticamente cualquier instalación de fibra óptica de la manera más rápida y de una manera totalmente adecuada. Y entonces eso nos va a evitar pues muchísima la parte de perder tiempo, de algunos riesgos, de que el conector a veces no nos pueda llegar a quedar bien, que en algo nos haya ahí tal vez que nos esté haciendo por ahí algo de ruido, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy en día tenemos todos los elementos necesarios para poder instalar fibra óptica de una manera muy rápida, ¿sale? La siguiente pregunta, que yo creo que es una de las más importantes: ¿cuándo debemos ocupar fibra óptica hoy en día? Y aquí, pues a lo mejor muchas veces decimos, dependiendo de la aplicación o dependiendo lo que vamos a transmitir. No, eso es un completo mito también. En la actualidad, el hecho de que lleguemos a utilizar la fibra óptica, y el hecho principal, ¿verdad? Porque pues sí pueden existir algunos otros, pero el factor principal es en cuestión a la distancia, ¿ok? Cuando en el cobre tenemos que mantener esos 100 metros de distancia, obviamente por estándar, que no podemos rebasarlos porque, bueno, los cables están probados a esa distancia y si los rebasamos, pues ya no vamos a poder garantizar su buen funcionamiento. Pues pasa algo muy similar con la fibra, pero la diferencia con la fibra es que la fibra va a soportar distancias muy por encima de lo que puede soportar el cobre, ¿ok? Y no me voy a adelantar porque seguramente nos estamos preguntando, ok, ¿cuáles son esas distancias? ¿Están de acuerdo? Y ahorita las vamos a ver más adelante, ¿sale? Que eso, bueno, sería dentro de la siguiente pregunta también, ¿no? Las ventajas de utilizar la fibra óptica. Ahora, el siguiente mito: la fibra es muy delicada y se puede romper fácilmente. La fibra al final es un vidrio, ¿ok? Es un vidrio el cual, pues bueno, como todo, tiene un máximo punto de quiebre, ¿sale? Entonces, mientras yo exceda ese máximo punto de quiebre, que le vamos a llamar un radio de curvatura, pues obviamente si yo excedo el radio de curvatura la puedo llegar a romper, la puedo llegar a tronar y pues simplemente voy a dejar de transmitir. ¿Sale? Y eso pasa con cualquier medio de transmisión, ya sea un cable UTP o un cable coaxial, que son de cobre, en fin, cualquier medio de transmisión hace lo mismo. Cuando yo excedo esos radios de curvaturas, pues obviamente lo estoy dañando, lo estoy afectando y por ende voy a estar afectando también lo que sería mi transmisión, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es en la cuestión de la fibra óptica. Pero aquí quiero mencionarles algo. Hoy en día la fibra, por los elementos que tiene en su fabricación, es hasta un 5% más flexible que el metal,
¿Vale? Entonces créanme que la fibra óptica, el hecho de decir que es un elemento muy frágil es algo completamente erróneo, porque no deja de ser pues algo delicado como tal, como cualquier elemento de transmisión, pero de eso a llamarlo frágil, vaya, definitivamente no es así, no es así, ¿verdad? Y tampoco se los digo para que el día que trabajemos con fibra la podamos manipular de una manera pues extrema hasta llegar a romperla, ¿no? Definitivamente no, pero pues sí dejar a un lado ese pues ese mito de pensar que la fibra es un elemento pues tan endeble, ¿no? Y tan frágil, porque en realidad es que no es así. Otro punto es los principales cuidados. Debemos de tener muchos cuidados con la fibra, pero uno de ellos, yo creo que el más importante es el cuidado en factor a la limpieza, ¿ok? Muchas veces yo, al preparar una fibra para poder hacer un conector, pues lo que hago bueno, se tiene que eliminar ciertas partes de mi cable, pues, digámoslo así en general, de mi fibra, hasta que queda lo que sería literalmente la parte, lo que conocemos como una fibra. Eso sería la fibra, lo que va a quedar. Le quitamos otros elementos externos como el buffer, como el acrilato, y al llegar a la fibra, esa fibra es la que vamos a conectorizar, ¿verdad? Para hacer una fusión o para hacer un conector. Y muchas veces no tenemos la limpieza adecuada. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el cuidado que le estamos dando a la fibra no es el adecuado. ¿Y qué es lo que pasa con la cuestión de la limpieza? Imagínense que nosotros tenemos un vidrio, ¿sale? Y yo tengo ese vidrio y en ese vidrio yo pongo mi mano, aunque me la haya acabado de lavar, embarro mi mano en ese vidrio por 3 segundos, retiro mi mano, ¿y qué es lo que va a pasar? Lo más seguro eh, es que esa mano, pues hasta nos quedan ahí marcadas la mano, obviamente, y luego hasta se alcanzan a ver nuestras huellas digitales, y lo que vamos embarrando ahí, pues es cierta suciedad, como cierta grasa que traemos todo el tiempo en nuestras manos, ¿están de acuerdo? Entonces, obviamente la fibra óptica, pues imagínense, el tamaño que tiene la fibra óptica es mucho más pequeño que cualquier vidrio seguramente que nos hayamos visto. Entonces, si yo la fibra óptica la preparo y la trato de limpiar con los dedos, pues solamente la estoy embarrando muchísimo, la estoy ensuciando muchísimo y pues el factor limpieza lo estamos afectando completamente. Entonces, es uno de los principales que tenemos que cuidar cuando se trabaja con la fibra, ¿ok? Lo último, la complicación en la selección de una fibra. A lo mejor eso sí lo hemos pensado y lo hemos tenido en cuenta, pero en la realidad es que no es tan complicado, porque ¿quién nos va a marcar la pauta de qué tipo de fibra óptica vamos a utilizar o cuál es la fibra óptica adecuada dependiendo del sistema que tenemos? Pues bueno, completamente es del equipo activo. El equipo activo nos va a marcar la pauta de decirnos qué tipo de fibra vamos a tener y de acuerdo al tipo de fibra, pues la distancia que puede soportar, la velocidad que puede soportar, la cantidad de usuarios o dispositivos que puede soportar, el tipo de conector que debe utilizar. Entonces, realmente el que nos va a marcar todas esas pautas, pues no es como tal la fibra. Mis fibras, lo vamos a ver ahorita, mis fibras tienen una capacidad en su fabricación. Así como salen de fábrica, mis fibras tienen cierta capacidad, ¿ok? Y ya si obviamente de que puedan llegar o no a esas distancias o esas velocidades, pues no va a depender directamente de mi fibra, va a depender completamente de los equipos activos que hayamos seleccionado. Entonces, ese es uno de los factores que debemos de cuidar siempre, ¿ok? Y entrando un poquito a la teoría, cuando transmitimos a través de una fibra óptica, pues ¿qué estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo luz, ¿ok? Lo que se define como fotones. Y aquí en el botoncito que tenemos de color rojo dice que electrones no estamos transmitiendo. Entonces, en este caso, pues la cuestión de los electrones, pues lo dejamos para la parte de los transmisores de cobre, ¿verdad? Como sería el caso del cable UTP. Entonces, obviamente nada más se los pongo aquí como para tener la noción exacta de qué es lo que estamos transmitiendo a través de la fibra óptica, ¿no? Y dependiendo del tipo de fibra, pues vamos a tener un transmisor de luz, ¿no? Que al final va a ser luz, pero a lo mejor puede variar ahí un poco el tipo de transmisión que vamos a tener, dependiendo de la luz que vamos a tener para esta transmisión, ¿vale? Y eso lo vamos a ver también. Y fíjense, ¿cómo es que la fibra puede llegar a tener esa gran capacidad de poder llegar a grandes distancias? Pues debido a su gran ancho de banda. Nosotros tenemos un ancho de banda, pues obviamente muy grande en la cuestión de la fibra. ¿Que esto por qué se da? Porque tiene una muy baja pérdida de señal. Siempre tenemos una pérdida de señal, ¿verdad? Pero fíjense, volviendo al ejemplo del vidrio, si yo tomo una lámpara y atravieso esa luz de la lámpara a través del vidrio, ¿lo va a poder atravesar? La respuesta es que sí, ¿verdad? Totalmente. Y va a tener una pérdida totalmente, la tiene que tener forzosamente. Pero el vidrio, al ser transparente, translúcido, pues solamente la pérdida que va a tener es muy poca, ¿verdad? Y si yo esa hoja de vidrio ahora le pongo
en lugar de una pongo otras 19 y junto 20 hojas de vidrio y vuelvo con la misma lámpara y quiero atravesar con esa misma lámpara las 20 hojas de vidrio, ¿lo voy a poder hacer? Sí, ¿verdad? Vamos a tener una pérdida, obviamente, 20 veces, de tener un vidrio a tener las 20, podemos tener una pérdida multiplicada, digamos, por 20, pero vamos a poder seguir transmitiendo a través de esos 20 vidrios. La luz va a seguir pasando y a lo mejor vamos a tener una pérdida mayor, sí, pero la resistencia de estos vidrios es tan poca que pues esa pérdida va a seguir siendo muy poca, aunque sea mucha más, va a seguir siendo muy poca. Entonces eso nos va a poder permitir seguir transmitiendo sin ningún problema. Entonces la fibra óptica es algo muy similar. Es un transmisor el cual pues tiene una muy baja pérdida de la señal, ¿verdad? Entonces eso nos va a permitir poder tener un gran ancho de banda y poder llegar a distancias muy, muy altas por la poca resistencia que va a tener el vidrio sobre su transmisor, que es una luz, ¿sale? Que es exactamente el ejemplo que les acabo de comentar. Ahora, otra de sus grandes ventajas que tenemos con la fibra es el tamaño pequeño y el peso ligero. Tamaño y peso. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros hacemos una instalación de una infraestructura, vamos a pensar de cobre, ¿ok? Cable UTP, 100 nodos son los que vamos a tener, entonces los 100 nodos tienen que salir de nuestro rack hacia nuestro cableado horizontal. Obviamente todo debe de llevar pues, su charola, tubería, todo lo que vayamos a utilizar en cuestión de la canalización. En la fibra óptica no es distinto, tiene que ser exactamente lo mismo. Pero ¿qué va a pasar entonces con esa consideración que tenemos que tener en cuanto a la charola, en cuanto al tubo, para esos cables de cobre? Pues bueno, que nosotros vamos a tener que hacer el cálculo de todos esos cables de cobre, sacar, digamos, su diámetro, para obviamente, en base al cálculo de los 100 cables, pues nosotros saber el tamaño de la charola o el tamaño de la tubería que debemos de considerar, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que si tenemos 100 cables de cobre, categoría, vamos a imaginar una categoría 6, contra 100 cables de fibra, pues la diferencia en el tamaño pues va a ser bastante fuerte, bastante importante. Entonces, pues por ende, la consideración que vamos a tener que hacer para la charola, la tubería, para la canalización de 100 cables de cobre contra 100 cables de fibra, pues va a ser bastante importante, ¿no? A lo mejor la reducción en la cuestión de la charola va a ser a la mitad o a lo mejor hasta menos, ¿verdad? Y entonces, pues eso se va a ver reflejado directamente en dinero, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo tal vez en comprar una charola que tenga 10 pulgadas, ¿verdad? Por una charola que tengan únicamente 5 pulgadas, hablando en cuestión del ancho, ¿no? Ya no vamos a hablar de la altura ni de la profundidad. Que también son otros factores importantes. Pero bueno, viéndolo hacia grandes rasgos, pues el ahorro que podríamos tendríamos, perdón, en cuestión de la canalización, pues sí sería bastante considerable, ¿ok? Ahora bien, la parte de la durabilidad que tenemos en estos productos. Cuando un integrador se certifica con nosotros, pues ofrecemos la capacidad de poder brindar a un usuario final una certificación, la cual pues nos da una garantía, ¿verdad? Una garantía de que, bueno, primero tenemos que asegurarnos que ustedes integradores como nosotros, marca, pues saber que lo que estamos instalando está perfectamente bien instalado y siendo así, cumpliendo con ciertas bases, podemos entregar al usuario final una certificación porque es una garantía por 25 años, ¿ok? Entonces, pues eso me habla que la durabilidad que tienen mis cables en cuanto a cobre, como en este caso fibra, pues bueno, pueden tener hasta 25 de años en cuestión de su durabilidad, ¿sale? Entonces, bueno, en cuestión eso es un punto pues bastante importante que tenemos en esta parte de la durabilidad. Y ahora vamos a entrar en la parte de seguridad en la comunicación y la inmunidad que tenemos. Primero este punto de inmunidad ante campos electromagnéticos y radiofrecuencias. Lo que conocemos en el cobre como ese famoso ruido que todo el tiempo va a existir ahí y que va a estarse metiendo en nuestra señal, ¿verdad? Porque el ruido, pues definitivamente no podemos desaparecerlo. A veces hemos escuchado ahí tal vez erróneamente que el ruido que se elimina o que se va, y pues en la realidad es que no es así. Lo podemos expulsar tal vez de nuestra señal, pero al final el ruido siempre va a estar ahí tratando de meterse de nuevo en nuestra señal hasta que lo logra. Y ahí es cuando decimos, híjole, se me está metiendo el ruido y pues mi señal obviamente pues no me está llegando del todo bien, ¿verdad? Entonces, una de las principales ventajas también que tenemos con la fibra es que es inmune ante estos campos electromagnéticos. Entonces, bueno, esa es otra de las peculiaridades que tiene y que me permiten
pues que mientras yo, si es este elemento que es inmune ante estos campos electromagnéticos, pues me va a ayudar a que también podamos llegar a grandes distancias, ¿no? Y que su capacidad de transmisión pues se mantenga en un índice pues bastante alto, ¿ok? Y ya por último, la parte de la seguridad de la comunicación. Aquí en la parte de la seguridad de la comunicación, yo siempre comento que lo divido como en dos vertientes muy importantes. La primera de ellas es que la seguridad en la comunicación, hemos oído por ahí que nos roban la señal, ¿no? Que nos hackearon, ¿no? O que nos están robando la señal, que se les llegan a hacer derivaciones para poder extraer los datos como tal. Y eso pasa principalmente con el cobre. Y principalmente porque existen otros medios de transmisión con los cuales puede pasar. Pero con la fibra óptica, pues es la excepción. Es la excepción, ¿por qué? Porque la fibra óptica, pues es también, en este caso, es inmune o es imposible que la gente pueda hacer derivaciones y extraer los datos directamente de la fibra. Entonces, esa es la primera vertiente que tenemos en cuestión de la seguridad en la comunicación. Y la segunda parte de seguridad de la comunicación es que nos da la ventaja de, por ejemplo, hay ciertos usuarios que tienen fibras, como los pozos petroleros, algunas subestaciones de gaseras, donde se fabrica el gas, centrales de gas, donde pues el ambiente obviamente, pues se manejan materiales que pueden ser pues muy peligrosos, materiales explosivos. Entonces, en este caso, pues no utilizan cobre ahí, utilizan fibra. ¿Por qué? Porque el cobre, pues al final estamos transmitiendo a través de corriente, ¿están de acuerdo? De un voltaje muy bajo, pero es voltaje al fin y al cabo. Y en el caso de la fibra, pues estamos transmitiendo luz. Entonces, eso va a lograr que la fibra óptica pueda servir para instalaciones donde se requiera un transmisor que sea libre de chispa, ¿sale? Entonces, en este caso, pues ahí es donde entramos directamente con la fibra, ¿no? Y estas son algunas de sus principales ofertas. Y ahora sí vamos a entrar a las diferencias que existen entre los tipos de fibra. Si yo les dijera, ¿qué tipos de fibra óptica conocemos y sabemos que existen hoy en día en el mercado? Estos dos que tengo aquí, a lo mejor existirá otro más, no sé, ¿verdad? Si alguien quiere ahí poner algún comentario, abrir su micrófono con toda confianza. Pero bueno, ahorita estamos viendo dos tipos de fibra, si se dan cuenta aquí, uno de ellos es multimodo, otro de ellos es monomodo, que sí, literalmente son los únicos dos tipos de fibra que existen hoy en día en el mercado, ¿sale? La diferencia entre uno u otro radica principalmente en la distancia que puede soportar en la cuestión a transmisión, ¿no? Obviamente. ¿Y esto de por qué depende? ¿Por qué uno puede transmitir a una distancia mayor que el otro? Bueno, principalmente por el medio de transmisor que tiene, ¿ok? De transmisión que tiene. En este caso, en el caso de la multimodo, voy a poner esto. En el caso de la multimodo, transmitimos a través de un transmisor que se conoce como VCSEL. Ok, ese tipo de transmisor está basado, centrado sobre luces LED, las cuales van rebotando entre las paredes, que este efecto se le conoce como refracción, que van rebotando entre las paredes para ir desde un emisor hasta un receptor, como si fuera un borrachito en callejón, ¿sale? Entonces va rebotando entre las paredes para poder hacer esta emisión, ¿ok? Y en el caso de la fibra monomodo, se hace a través de una luz láser la transmisión. En este caso, pues ya no vamos rebotando entre las paredes, ¿verdad? Si vemos aquí la flecha roja, pues vemos que se posiciona directamente en el centro y viajamos de manera recta, de manera lineal. Pero bueno, esa es la diferencia radical entre una fibra y otra fibra. Y obviamente, pues la fibra monomodo, al ser de un transmisor, en este caso láser, pues eso nos va a permitir poder llegar a unas distancias pues muy superiores que la fibra multimodo, ¿ok? También hemos escuchado, híjole, es que una fibra se utiliza para un tipo de aplicaciones y la otra fibra para otro tipo de aplicaciones. No, realmente no es así. Eso va a depender del equipo que nosotros estemos comprando. Lo que sí va a tener ahí sus ciertas limitaciones, pues es en cuestión de la distancia que va a soportar una a la distancia que va a soportar la otra, ¿sale? Esas son una de sus principales diferencias, ¿ok? Y ahora bien, pues, ¿dónde es donde está viajando esta señal? Estamos viendo que la multimodo viaja rebotando entre las paredes, la monomodo viaja de manera lineal, justo se posiciona en el centro. Una es un transmisor que se llama VCSL y otro es un transmisor láser, ¿sale? Hasta ahí vamos bien, pero bueno, ¿dónde es donde está viajando esta luz como tal? Ok. En ambos casos, tanto la fibra multimodo como la monomodo, vemos esta primera parte, que es esta parte que se ve como pintada de color amarillo, que en este caso, en el caso de la fibra multimodo, tiene un ancho de 50 micras,
esto amarillo, toda esta parte amarilla que tenemos aquí que estoy pintando yo de color rojo, todo esto se conoce como núcleo, ¿ok? Eso es justo el núcleo es justo donde va a viajar esa señal que estamos mandando, ¿sale? En el caso de la fibra multimodo, como les decía, su núcleo es de 50 micras. Y en el caso de la fibra monomodo, el núcleo es de 9 micras. ¿Se dan cuenta? Pues aquí alcanzamos a ver, apreciar perfectamente bien en la diapositiva, pues como ese núcleo de la fibra monomodo es mucho más pequeño, ¿verdad? De 50 micras, pues solamente mide casi la quinta parte, ¿no? Que son 9 micras. Y viaja de manera, entonces viaja de manera aquí, pues lineal, de manera recta, ¿ok? Y ahora la parte cafecita, esto que estoy pintando aquí, cafecito oscurito que está alrededor, esto se llama cladding, ¿ok? C-L-A-D-D-I-N-G, cladding. Estos dos elementos, tanto mi núcleo como mi cladding, juntos es lo que conocemos como mi fibra óptica. Fíjense, núcleo y cladding, ¿ok? Estos dos elementos vamos a imaginar que nacen pegados, que los creamos y los fabricamos unidos. Realmente no se pueden separar, pero estos dos elementos es lo que conocemos como la fibra óptica. Sobre el núcleo viaja la señal y el cladding es un elemento externo que lo recubre completamente para obviamente pues darle una intensidad mayor a ese envío de señal, ¿sale? Entonces así es como podemos ver aquí las diferencias entre uno y el otro, entre el núcleo y el cladding, ¿ok? Entonces, pues la verdad es que sí son, estos son los dos elementos que componen nuestra fibra óptica, porque por ahí también hay otro mito, ¿no? Que hemos escuchado, y es entre realidad y no, que a veces hemos escuchado que la gente dice, híjole, la fibra multimodo, o al revés, o la fibra monomodo es más ancha que la multimodo, o la multimodo es más ancha que la monomodo. ¿Y por qué les digo que tiene razón y no? Ok, porque si las personas se refieren a la cuestión de su núcleo, pues podría ser que sí, ¿sale? Porque obviamente estamos viendo aquí que un núcleo es más ancho que el otro, pero realmente ese elemento no es un elemento que nosotros podamos ver con nuestra simple vista. Nuestra vista no tiene la capacidad para poder ver algo de ese tamaño, ¿no? Tan pequeño. Pero ya junto con el revestimiento, fíjense, se vuelve un mito. ¿Por qué? Porque ya junto con el revestimiento, que sería el cladding, pues en ambos casos tenemos que mide, ¿cuánto? 125 micras. Y lo único que está cambiando, pues es la parte del centro, ¿verdad? La parte del núcleo. Pero ya con su revestimiento del cladding, pues en ambos casos es 125 micras. Entonces, si yo tengo una fibra multimodo y una monomodo, una del lado de la otra, pues vaya, no voy a saber cuál es cuál, porque obviamente, pues van a medir exactamente lo mismo. Y yo creo que mi vista no va a tener la capacidad suficiente para poder ver el tamaño de su núcleo. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso les digo que es como que entre un mito y verdad. ¿Sale? Eso es aquí la cuestión de la fibra. Bien. Bueno, y pues ya por último aquí para pasar de la cuestión de la fibra, tenemos, en el caso de la fibra multimodo, ¿qué tipos de fibra tenemos? Tenemos OM1, OM2, OM3, OM4. Ambos forman parte de la fibra multimodo. Hoy en día incluso ya estamos hablando de una OM5, ¿sale? De una OM5 que va a surgir con una aplicación principal para data centers que va a soportar velocidades bastante altas. Entonces, bueno, es una aplicación que va a surgir principalmente para data center, pero así han surgido prácticamente todas y después ya se vuelve una implementación para poderlas utilizar para la parte ya un poquito más, más común, más peculiar, ¿sale? Pero bueno, ya empezamos a hablar hoy en día, a escuchar sobre la fibra OM5. ¿Cuál de estas debo utilizar? ¿Cuál de estas debo utilizar? Pues son versiones que han salido y han tenido sus actualizaciones. Entonces, como tal, primero empezamos con la OM1, pasando de ahí hasta la OM5. La OM1 digamos que fue la primera. La OM1 es como si hubiéramos tenido el iPhone 1, ¿están de acuerdo? Y así vamos siguiendo la versión 2, la versión 3, la versión 4, que al final hacen exactamente lo mismo, van a transmitir, ¿verdad? Pero obviamente aquí a lo mejor una de las diferencias principales que vamos a tener es que la OM1 me soportaba a lo mejor 100 metros y la OM2 hoy me soporta 200, la OM3 300, la OM4 400, ¿ok? Y bueno, ¿cuál yo recomiendo utilizar? Si es una instalación que va a ser nueva, pues yo como tal recomiendo utilizar una OM4 o en su defecto una OM3. ¿Por qué? Porque son las digamos, las más recientes y por lo tanto, pues son las actuales, son las que siguen vigentes y por lo tanto, entonces, pues va a ser mucho más fácil que podamos pues encontrar elementos para este tipo de fibras, como conectores, como un pigtail,
que obviamente funcionen para estos modelos. Porque ¿qué pasa si yo tengo un celular que ya es una versión bastante viejita, ¿no? No digo que el celular a lo mejor no esté funcionando, el celular va a funcionar perfectamente, pero a lo mejor si yo le quiero buscar una funda, un case a ese celular, pues a lo mejor va a ser mucho más complicado el que yo pueda hallar esa funda, ¿verdad? Y en cambio, si traigo el celular, el nuevecito, el no sé qué número sea, ¿no? 12, 13, si yo tengo ese celular, el 13, y busco una funda, ¿dónde la voy a conseguir? No, pues les aseguro que la vamos a poder conseguir en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier parte donde queramos vamos a poder conseguir esa funda. Entonces, bueno, en este caso va a pasar lo mismo con esto. Si yo utilizo la OM3 o la OM4, que son las más vigentes, pues yo creo que va a ser un poquito más accesible el que podamos conseguir los conectores, el cable y esa parte. Obviamente, si tenemos algún cliente que ya tenga una instalación previa, bueno, pues tratar de implementar con la fibra que ellos ya tienen, ¿verdad? Y ojo aquí, yo les había dicho que pues, obviamente a simple ojo no vamos a poder hacer identificación de estos elementos, pero sí existe un elemento que nos puede servir para hacer la identificación. Y esto es de acuerdo a un esquema de colores que tenemos. Si nosotros hemos prestado un poquito de atención, siempre que instalamos, porque estamos viendo aquí mi cámara, me voy a acercar un poquito para que vean el rack que tengo ahí. Déjenme cambiar con manos. Ok, fíjense. Yo tengo aquí en este caso un pequeño rack con cables de fibra. Y si alcanzan a apreciar aquí, pues los cables son de distintos colores. Fíjense, aquí tengo uno que es de color aqua, aquí tengo uno que es de color que bajo estándar es un Erika violeta, que es un amarillo, los conectores también aquí tengo unos que son verdes, unos azules, en fin. ¿Eso me sirve de algo? Sí. ¿Vale? Totalmente. ¿Y de qué me va a servir? ¿Y de qué me va a servir esta parte? Bueno, porque yo con esos colores que estamos viendo, yo podría saber de qué tipo de fibra óptica estamos hablando o qué tipo de fibra óptica tengo en mis manos, ¿no? En ese momento, qué tipo de fibra óptica tengo en mis manos para trabajar con ella. Entonces, bueno, fíjense, primero, esta tablita que estamos viendo aquí en la pantalla es una tablita que se tomó directamente del estándar, directamente del estándar, directamente de mi catálogo de productos, perdón, y es una tablita que me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, es que estaba leyendo esta parte de que cumple todos los estándares de fabricación en cuanto a mis fibras. Vemos aquí en el caso de las fibras monomodo, que tenemos OM1, OM2, OM3, OM4, nos vamos a enfocar principalmente en la M3 o M4, que son las más actuales. Si se dan cuenta aquí, lo M3 me está indicando que tiene un núcleo de 50 micras, como en el caso de ambas partes, de la OM3 como la OM4. Y me dice aplicaciones de Ethernet, ¿sale? Ethernet Applications. Me dice que soporta 1G de velocidad hasta una distancia de 550 metros. ¿Ok? Después 10G hasta una distancia de 300 metros, 40 sobre 100G hasta una distancia de 100 metros. En el caso de la OM3. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la OM4? Pues que en el caso de la OM4 ya me dice que una distancia de 10G hasta 400 metros. Aquí ya no me está indicando que son 300 metros, ¿verdad? Ya me dice que son 400. Entonces, es una de las principales mejoras que ha tenido. Y la segunda, pues exactamente igual, ¿no? 40 sobre 100G, en lugar de soportarme 100, me está soportando ahora 150 metros, ¿verdad? Y en el caso de la monomodo, la OS2, perdónenme, aquí me brinqué esta parte. En el caso de la monomodo, si se dieron cuenta aquí, ¿qué pasa? Tenemos OS1 y OS2. En el caso de la OS1, hoy en día, le pongo un tache porque ya ni siquiera se está fabricando, ¿ok? OS1 ya no está. Entonces, en el caso de la monomodo, únicamente vamos a hablar de la OS2 y por lo tanto es algo completamente sencillo porque es la única que se está fabricando y es la única que existe hoy en día, ¿ok? Entonces, bueno, eso es en el caso de la fibra monomodo, perdón, ¿ok? Seguimos para adelante. Se me había pasado esa parte, discúlpenme. Y fíjense, es fibra monomodo con un núcleo de 9 micras, pero aquí fíjense, aplicaciones de Ethernet aquí ya me indica que una velocidad de 10G, ¿qué distancia va a soportar? 30 sobre 40 kilómetros. Y 40 sobre 100G, 10 sobre 40 kilómetros. Entonces, fíjense la diferencia tan grande. Si ya están hablando de la OM3 o la M4, que me pueden soportar 300, 400, 500 metros, y son distancias bastante fuertes, bastante considerables, pero ya si nos vamos al caso de la fibra monomodo, y que me está indicando que puede soportar hasta distancias de 40 kilómetros, ¿ok?
pues obviamente ya me está hablando de otra cosa, ¿no? Realmente es una aplicación para la cual nos puede funcionar para cualquier cosa, para un hotel, para un campus, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esa distancia que puede soportar es bastante, bastante buena prácticamente para cualquier tipo de aplicación, ¿ok? Y aplicación de acuerdo a la distancia me refiero, ¿vale? Entonces, bueno, pero ojo aquí me está diciendo, en este caso, que mi fibra por modo puede soportar distancias hasta de 40 kilómetros, que mi fibra, pues les aseguro que va a tener la capacidad perdón, a esas distancias. Pero ¿de qué va a depender que pueda llegar o que no pueda llegar a esas distancias? Ah, pues aquí va a depender completamente del equipo activo que se tenga, ¿verdad? El equipo activo es el que va a decir, hasta dónde llegar, a qué distancia llegar, a qué velocidad también llegar. Entonces, pues por eso les digo que ese es un punto bien importante aquí, porque el equipo es el que nos va a determinar hasta qué distancia y a qué velocidad vamos a poder, vamos a poder llegar, ¿verdad? Entonces, bueno, y aquí en la segunda parte de esa tablita que tenemos, pues bueno, vamos a ver ya una manera de identificar entonces, la fibra, pero como yo les acabo de enseñar en la cámara, ¿no? Por colores, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos colores debe de tener la fibra para poder, digamos, yo como marca debo de fabricarla con estos colores, que son colores que están establecidos bajo estándar, para que yo diga, ok, si voy a fabricar una fibra, en este caso, fíjense, una OM1, si fabrico una fibra OM1, yo debo de cumplir con que esa fibra sea una fibra de color anaranjado, ¿verdad? Que el forro sea de color anaranjado. Voy a hacer un poquito para atrás la cámara para mostrarles cómo es el color anaranjado. A ver. Ya no la tengo ahí en prácticamente, ya es una fibra que sigue siendo funcional totalmente, pero obviamente pues ya tiene un poco más de tiempo en el mercado, ¿no? Entonces, esta sería una fibra color anaranjado, fíjense, ¿sale? Una OM1. Pero si nos damos cuenta, la OM2 me está indicando que también dice que es de color anaranjado. Y entonces aquí, ¿cómo le podemos hacer? Ah, bueno, estamos viendo que esta tablita nos hace referencia primero al color de la jack, ¿verdad? Al color del cable como tal. Pero también dependiendo del color del conector adaptador, pues va a cambiar en este caso. En la OM1 el cable es anaranjado, pero el conector es color beige. Entonces, fíjense, ahí tenemos cable anaranjado y el conector es de color beigecito. ¿Ya vieron? Beige. Y en el caso de la OM2 me dice que el cable es anaranjado y el conector es negro. Cable anaranjado de abajo y el conector es negro. En la parte de la bota, aquí donde estoy señalando con el dedo, esa parte de la bota muchas veces toda es de color negro, ¿sale? Entonces lo que tenemos que darnos hacerle más referencia para ver ese color, esa identificación del color, es en la parte de aquí, del conector únicamente. Porque fíjense, en ambos casos, mis botas son de color negro, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que es la primera puntita del conector, ¿sale? Un caso es beige, que me indica que es OM1, y en otro caso es negro, que me indica que es OM2, y el cable pues sigue siendo anaranjado en ambos casos. Y en el caso de la OM3, ¿qué pasa? Que en el caso de la OM3 me indica que es de color aqua, tanto cable como el conector. Entonces es como este, cable color aqua y conectores color aqua, ¿sale? En el caso de la M4, me está indicando que el conector es color Erika violeta, tanto en conector como en cable, ¿ya vieron? El Erika violeta es como este que les estoy mostrando aquí, tanto en cable como en conector. ¿Ok? Es un color Erika violeta, que realmente es un color que, pues bueno, está en Erika violeta por estándar, pero a mí se me hace físicamente como si fuera un rosa mexicano, así un rosa muy intenso. ¿Ok? Realmente no se me asemeja mucho a un violeta, pero vaya, ese es el nombre que tiene este color y es el color exacto que me define que es un Erika violeta por estándar, ¿sale? Y se dan cuenta, también me está indicando que es color aqua opcional. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando surgió M4, pues OM3 era la que estaba vigente, surgió M4, OM3 está fabricando con color aqua y pues M4 se comenzó a fabricar en color aqua también, ¿verdad? Ya después, con el pasar del tiempo, pues prácticamente hoy todos los OM4 que están saliendo de fábrica, pues tienden a ser de color Erika violeta y ya no aqua para evitar confusiones.
Aquí lo que sí les recomendaría es que si llegamos a una instalación y vemos que es un color aqua el que está instalado, pues bueno, que tratemos de identificar si ese color aqua se refiere a un M3 o se refiere a un M4. Y eso pues lo podemos identificar bastante fácil, solamente acercándonos a nuestro cable y tratando de leer obviamente la nomenclatura que trae ahí pues grabada como tal, ¿sale? Para que nosotros podamos pues saber exactamente de qué tipo de fibras de la que estamos hablando. Bien. Entonces, bueno, y por último, en el caso de la single mode, de la monomodo, me indica que el cable es de color amarillo y el conector es de color azul, ¿sale? Aquí no hay pierde, el cable es amarillo y el conector es de color azul. Entonces, fíjense, cable amarillo, conector de color azul, ¿sale? Entonces yo veo esto así en el buen campo y que es como el que tenemos aquí montado en el rack, ¿verdad? Pues yo estoy seguro que es un cable, una fibra monomodo, ¿verdad? Pero aquí me marca otra opción que dice Green APC. No sé si alguien de ustedes sepa qué es Green APC. Si alguien ha escuchado o ha utilizado sobre las redes Polan, redes GPON, que es un tema completamente distinto, pero se los quiero más o menos comentar de manera muy rápida para no dejarlos así como con ese, a lo mejor con esa duda, ¿verdad? Cuando hablamos de este tipo de conectores, que realmente no es un conector como tal, sino que es la férula del conector, la que es un estilo APC. ¿Y a qué me refiero con la férula? La férula de los conectores es esto, es la puntita, que es exactamente lo que va a hacer la conexión como tal, ¿verdad? Lo que se va a conectar como tal, pues es obviamente esta fibra, ¿sale? Esta puntita de mi conector es lo que me va a conectar a mis fibras. Aquí es donde vamos a encontrar el núcleo y se van a juntar y va a lograr esa conexión. Pero fíjense, esa férula anteriormente era con un estilo que se conoce como flat, que era completamente plano. Pero si yo menciono que el núcleo está aquí en el centro y esas férulas eran planas completamente, pues ¿qué es lo que pasaba si yo llegaba a juntar dos férulas planas y lo primero que se juntaba eran sus esquinas? Pues al juntar sus esquinas, pues los núcleos quedaban, digamos, abiertos y obviamente no se podían pegar del todo los núcleos y la conexión era mala. Entonces lo que se empieza a hacer en este caso es que se empieza a hacer como limado, este biseladito en el conector, ¿sale? Y surgen los conectores UPC, Ultra Physical Contact, con los cuales obviamente son como los dedos, ¿verdad? Lo primero que se va a garantizar que se junten, en este caso si los tengo así, lo primero que se garantiza que se juntan es la parte del centro, que es exactamente el núcleo, ¿ok? Es el núcleo y es lo que se quiere cambiar. Me están diciendo por ahí de la presentación, no la he cambiado yo, imagino que ya les cambió, a lo mejor internet está un poco lento y no se había cambiado, pero ya está la presentación bien y de hecho no la tengo en chica, también por ahí me pusieron que si la puedo poner en grande, no está pequeña, la tengo en maximizada toda la pantalla. Ok, díganme por favor si la están viendo bien o no. Claro, sí, es que estaba en la otra cámara, tenía la otra cámara y pues ya la cambié a la presentación. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces, esta es la férula UPC y esta férula con estilo UPC, pues dependiendo del tipo de conector que sea, ya sea un LC, un SC, un ST, la férula va a ser la misma, el estilo de la férula va a ser la misma, lo único que va a cambiar es el estilo del conector como tal, pero la férula va a mantener siempre este estilo. Y para todas las conexiones de fibra óptica que conocemos, las comunes hoy en día, esta férula va a ser igual para todos. No hay opción de escoger otra férula porque es la única que está fabricando hoy en día. Ojo, para una transmisión normal en cuanto a señal de fibra, ¿ok? A excepción de la férula APC, que APC surge de las siglas Angle Physical Contact, que esta férula se crea con un ángulo de corte en 8 grados, el cual me va a ayudar a que siempre cuando tenemos una conectorización, pues tenemos una pérdida, ¿verdad? Un retorno, un fantasmita que se ve reflejado con esta flecha roja que tenemos aquí, el cual, pues bueno, es una pérdida siempre. Pero este tipo de conectores, como yo les decía, funcionan para una red que se conoce como Polan o GPON o EPON. El nombre realmente es similar, nada más cambia el tipo de aplicación de acuerdo a la distancia donde la queremos instalar. Pero para que la entendamos de manera muy rápida, este tipo de infraestructura es como el internet que tenemos en nuestra casa o en nuestra oficina que llega a través de un solo hilo de cable de fibra, ¿ok? Si alguien de nosotros la hemos visto que llega solamente un hilo de fibra y que a través de ese único hilo de fibra tenemos la capacidad de enviar y recibir al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, este tipo de redes, pues obviamente
la cantidad de datos que están transmitiendo a través de un solo hilo de fibra era bastante fuerte. Y cuando se tenían este retorno, pues entonces la pérdida era muy alta, cuando se usaban principalmente conectores UPC, y pues se llegaba a perder entonces nuestra señal. Y por eso surgen los conectores APC para únicamente y exclusivamente este tipo de redes. ¿Ok? Que es algo que se conoce como una transmisión de un famoso triple play. ¿Por qué? Porque ¿qué transmitimos al mismo tiempo? Pues transmitimos internet, transmitimos teléfono y transmitimos la señal de la televisión, por lo menos el triple play. Entonces, este tipo de redes y este tipo de conectores surgen única y exclusivamente para ese tipo de redes. No hay otra opción, ¿sale? Si yo pongo un conector verde para una red tradicional de fibra, no va a funcionar, ¿ok? Obviamente, también no se espanten porque cuando algún cliente, cuando un usuario final llegue con ustedes y quiera solicitar un tipo de red de este tipo, seguramente va a saber de lo que va a estar hablando y les va a pedir a ustedes pues lo que es. Y la única parte importante que yo quiero mencionarles es que Belden como tal cuenta con todas las herramientas, todos los accesorios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener un tipo de, para que ustedes puedan hacer un tipo de redes como estas redes Poland, y tenemos todo, ¿no? Tanto cassettes como conectores, como el cable también, que es específico para ese tipo de redes, ¿sale? Entonces, bueno, solamente eso, perdón por ese paréntesis que hicimos de unos cuantos minutitos, pero creo que era importante para que ustedes tengan la noción de lo que es ese tipo de red, para qué sirve ese tipo de conector, por si algún día, pues se los llegan a ustedes a solicitar, ¿ok? Y ahora bien, vamos a hablar, ya hablamos de los dos tipos de fibra óptica que existen, pero dentro de esos dos tipos de fibra óptica existen dos tipos de estilos en su fabricación, ¿no? Uno de ellos es el estilo tight buffer o buffer pegado y el segundo es el lost tube o tubo suelto, ¿ok? ¿Cuáles son sus principales usos? En el caso del tight buffer, pues es un uso principal para el exterior, para el interior, perdón. Sale el 98% de las veces, es una fibra que se utiliza para el interior. Las fibras vienen protegidas cada una por un buffer. Cada una de las fibras viene protegida por un buffer y eso le da obviamente una mayor resistencia a esa fibra. ¿Ok? Le da una mayor resistencia a esas fibras, ¿ok? Las fibras vienen obviamente fuertemente unidas y protegidas por este buffer. Generamos muchas veces una menor tensión al jalado, grado de curvaturas más estrechos y mejor resistencia al aplastamiento. Ahorita les voy a explicar estos tres últimos puntos, ¿ok? Y en el caso de la fibra Lost Tube, pues es una fibra que se utiliza el 98% de las veces para el exterior, las fibras vienen de manera sueltas. Aquí en este caso ya no viene cada una protegida con un buffer, sino que vienen de manera libre, de manera sueltas, y podemos tener en el mismo enlace, en el mismo tubo, podemos tener 1, 2, 3, hasta 24, ¿no? Y en el mismo enlace de fibra por completo podríamos tener hasta 144 hilos de fibra, tanto en el tie buffer como en el lost tube. Es decir, en un cable podríamos llevar 144 hilos de fibra, ¿ok? Las fibras se mueven libremente dentro de los tubos de protección. Aquí sí generamos una mayor tensión al jalado y requiere radios de curvatura más amplios. Esto, ¿verdad? Esos dos es lo que vamos a evaluar. ¿Por qué se da? Porque obviamente al ser un tipo de fibra que se utiliza principalmente para el exterior, ¿verdad? En este caso, el lost tube, pues bueno, los elementos que tienen, pues generalmente el forro es un forro mucho más resistente, el cual soporta por rayos UV, soporta pues cierta protección para aplastamiento, para impermeable para el agua. Entonces eso hace que los forros sean pues un poco más gruesos, a lo mejor trae hasta una armadura metálica, y entonces esto es lo que me va a generar pues que yo a la hora que quiera instalar este cable, y ojo, vamos a repetirlo igual que hace rato, ¿verdad? No es que sea más difícil, sino que va a ser un poco más laborioso, ¿verdad? Porque, pues bueno, acomodar un cable que tenga en su interior una armadura de metal, pues obviamente va a ser un poquito más laborioso que acomodar uno que no la tenga, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es lo que me hace alusión en esta parte. Y en el caso del tight buffer, pues, ¿qué es lo que pasa en el caso del tight buffer? Que no pasa eso. Este tipo de fibras, pues sería como los cables que yo les acabo de enseñar. Entonces, pues realmente son mucho más maleables, más manipulables, ¿no? Que yo pueda acomodarlos, su grado de curvatura, pues me va a permitir que sean más amplios, más estrechos, perdón. Entonces eso me va a dar ventajas de que yo pueda, pues, acomodarlos de una manera, pues, mucho más
rápida, mucho más simple, ¿no? Si lo queremos ver así. Entonces, sin que sea tan laborioso como en otro caso, ¿ok? Entonces, bueno, ¿y cómo se ven estos tipos de fibra? Fíjense, las fibras, estos son los elementos que tienen todas las fibras. El primero de ellos es el centro. Recuerden que este centro de amarillo sería el núcleo. Después tenemos la parte cafecita que sería el cladding. Y después tenemos este revestimiento primario que conocemos como acrilato. Hasta el cladding, recuerden que teníamos las 125 micras. Y ahorita con este revestimiento se va al doble y se va a 250 micras. ¿Cuál es ese revestimiento primario? Cuando preparamos una fibra, ese revestimiento se alcanza a ver porque lo tenemos que quitar. Es como si fuera una especie, el acrilato es como si fuera una especie de laca, una especie de barniz que se le pone a la fibra para brindarle obviamente una mejor resistencia y que lo retiramos con unas pinzas. Déjenme mostrarles las pinzas. Lo retiramos con unas pinzas como estas que les voy a mostrar en la cámara. Sale que son unas pinzas realmente que vienen perfectamente calibradas y traen 3 orificios. Uno de ellos es para retirar uno de los forros de 2 o 3 milímetros que tenemos en nuestras fibras. Digamos el forro, este forro amarillo, si yo lo quisiera quitar, pues lo retiro con el hoyito más grande. Después el segundo hoyito es para quitar el buffer. El buffer que tienen las fibras, fíjense, aquí tenemos 4 fibras. Voy a tratar de mostrarles. Cada una de ellas viene con un buffer. Y después de que yo quite este buffer son 900 micras, me van a quedar las 250 micras que estamos viendo ahí. Entonces yo con el orificio más pequeño que tengo, voy a tratar de que ustedes vean. Con el orificio del medio, perdón, voy a retirar lo que sería el buffer. ¿Me vieron? Y aquí me está quedando lo que sería la fibra, pero con el acrilato. A lo mejor no se alcanza a apreciar porque obviamente el tamaño es muy pequeño. Aquí me queda la fibra junto con el acrilato. Y el último hoyito que tengo que ser más pequeño me va a funcionar para entonces retirar ese acrilato que tenemos aquí. Y lo quiero hacer para que ustedes alcancen a ver que es como una especie de rebadita. Fíjense lo que va con la pinza hasta abajo, como una especie de rebabita que se retira de la fibra, ¿ok? Entonces, bueno, así es como vienen siempre la fibra revestida, así es como vienen las fibras como tal, ¿sale? Entonces, si vieron en este caso es de color transparente porque ya junto con el buffer tenemos 900 micras, que es como el estilo que yo les acabo de enseñar, ¿verdad? ¿Y qué es la telita que vimos ahorita? Esta telita que tiene mi fibra, ¿qué es? Bueno, es lo que esta telita que estamos viendo es lo que conocemos como el acrilato, ¿verdad? Perdóname, estaba viendo aquí lo que me está poniendo Pablo. Esta telita que tenemos es lo que conocemos como el Kevlar, que es una telita que le da una mejor resistencia a nuestra fibra, obviamente. Entonces, pues es una tela que es bastante complicado si nosotros la queremos cortar. De hecho, vienen hasta unas tijeras especiales para poder quitar esta telita, ¿sale? Nosotros la conocemos como Kevlar, pero su nombre real es aramida. ¿Sale? El Kevlar, digamos que es una marca, ¿no? Cuando hablamos de un Kleenex, con lo que nos sonamos es un Kleenex, pero al final Kleenex es la marca, con lo que nos sonamos es un pañuelo desechable. Entonces pasa algo muy similar en este caso. Pero bueno, así es como viene la fibra Tight Buffer, con buffer pegado, y el buffer es el que vimos ahorita, cada uno de los buffers tiene un color, y cada uno de esos colores, cada una de estas fibras viene con un buffer, cada uno de estos buffers es un color. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la identificación de un extremo al otro de qué tipo del color, ¿verdad? Porque aquí lo tengo a 20 centímetros y no hay problema, pero si lo tuviera a 200 metros, pues a lo mejor ya hacer la identificación iba a ser mucho, mucho más complicado, ¿verdad? Pero aquí entonces el buffer se le asigna un color para poder hacer esa identificación. Y si yo veo esta fibra, como en este caso que es de color Erika Violeta, pues ahí no hay otra opción, yo sé que va a ser una fibra OM4, ¿ok? Así es como viene la fibra, ¿no? Es como se ve físicamente, que es como la que yo les acabo de enseñar. Cada una viene dentro de un buffer y después tenemos la fibra. Y en el caso de la Lost Tube, aquí ya no pasa así. En el caso de la Lost Tube, viajan de manera libre dentro de un tubo, fíjense. Aquí se va a ver mucho más pequeño, pero a ver si lo alcanzamos a apreciar. Aquí tengo 2 hilos de fibra, uno verde y uno café. ¿Ya vieron? Son mucho más pequeños. Estos ya no tienen el buffer. Esto tienen hasta qué elemento, hasta este elemento.
hasta aquí, que son los 250 micras, ¿sale? Hasta el acrilato. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el acrilato se le da un color, ese barnicito que se le pone, esa laca, se le da un color para hacer esta identificación, para que yo pueda decir, ok, están dentro del tubo azul y del tubo azul la fibra de color verde. Entonces yo puedo hacer obviamente encontrar mi fibra de un lado y del otro sin ningún problema. Y este elemento pues es el mismo que yo le quité ahorita, que es como esa ahorita que se le quita, pero aquí, como les decía, se le asigna un color para poder hacer esa identificación. ¿Sale? De aquí se alcanza a ver, uno es de color café y el otro es de color verde. ¿Vale? Son muy pequeñas, entonces nos cuesta un poquito de trabajo el apreciarlos, pero así es como bien. Entonces aquí pueden venir de manera libre, es un uso principal para el exterior, y así es como se ve. Normalmente aquí los forros son de color negro, ¿verdad? Porque yo les decía, son forros que vienen mucho más robustos, que soportan mucho más el aplastamiento, el doblez es de esta manera, que pueden traer una armadura, como es en este caso, esta imagen que tenemos aquí abajo, que esa armadura pues nos puede ayudar a soportar, pues a lo mejor el tráfico de personas, incluso tráfico vehicular, antirroedores, en fin, para industrias donde el trabajo es pesado, ¿vale? Y así es como se ven, ¿no? Tanto la tail buffer como la lost tube. ¿Sí? Y bien, ya dejando un poquito atrás la parte de teoría y bueno, de los principios básicos de la fibra, que yo espero que haya quedado muy claro para todos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, con toda confianza, me pueden ahí escribir y ahorita al final las resolvemos. Quiero que entremos a la parte de los productos de fibra, ¿sale? Los productos de fibra como tal, que vamos a hablar principalmente ahora de la aplicación de fibra. ¿Dónde es donde vamos a utilizar la fibra óptica? Pues, como dijimos al principio, su aplicación principal hoy en día es en cuestión a la distancia que puede soportar, ¿sale? Entonces, fíjense, si yo les dijera, podemos tener un diagrama básico de conexión para fibra al escritorio hoy en día, es decir, cuando llevamos nosotros voz y datos a una computadora, lo podríamos hacer, pero en lugar de una computadora, hacerlo directamente, hacerlo con cobre, hacerlo directamente con fibra. La respuesta es que sí, ¿sale? Sí se puede hacer, y aquí vemos un diagrama de cómo sería, ¿ok? De un equipo, por el panel de parcheo, cableado horizontal, la salida de telecomunicaciones, que es la placa que se monta ahí, y después un patchwork para conectar un equipo, que en este caso sería una computadora o un teléfono. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Por qué no se hace? Porque su costo no es viable todavía, Entonces, esto se sigue haciendo con cobre. Entonces, ¿dónde hacemos las instalaciones principales de fibra hoy en día? Pues en la cuestión a la distancia y en lo que conocemos como un backbone. Es decir, para conectar un cuarto de equipo con otro cuarto de equipo. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor yo tengo un campus con 2 edificios. Entonces, tengo el edificio A y tengo el edificio B, los cuales se encuentran a 300 metros de distancia. Para conectar uno con el otro, pues es prácticamente imposible hacerlo con cobre, pero para hacerlo con fibra es muy sencillo en cuestión a la distancia, porque vemos que cualquiera de las dos fibras lo va a poder soportar, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos principalmente es llegar a través de este backbone. Imagínense que este backbone es el cableado que viene en la canalización desde mi edificio A. ¿Vale? Imagínense que aquí yo tengo mi edificio A. Ok, entonces este backbone viene desde aquí hasta un edificio A. Y aquí está mi cuarto de equipo en mi edificio A. Salimos de aquí aproximadamente 300 metros y conectamos al edificio B, que sería este. El edificio B. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues que llegamos al cuarto de equipo en este caso, que es este número 2. Llegamos al cuarto de equipo y después de aquí de este cuarto de equipo lo que se hace ya se enlazan los cuartos de equipos de ambos edificios y después lo que se hace es una migración ahora de fibra óptica a cobre. ¿Para qué? Para transmitir a través de todo el edificio ya a través de cobre. Porque si fuera con fibra, ¿qué es lo que pasaría? Pues que el costo sería muy alto. Perdón, el costo sería muy alto, entonces pues realmente no es algo que se vea hoy en día, pero principalmente, ¿dónde vamos a ver la fibra entonces? En aplicaciones para conexiones de enlace entre backbone, ¿ok? Como es este caso, entre backbone, ¿sale? Y eso se ve hoy en día al 98-99% de las veces. Bien. Ahora, algunos productos. Los patchworks. Vimos ahorita algunos de los que yo os mostré, pues eran algunos patchworks, ¿no? En este caso, tenemos patchworks que son duplex y patchworks que son simplex. ¿A qué me refiero con esto? Un patchwork es un cable, como en este caso, que en ambas puntas
tiene el mismo conector, ¿no? Sin importar su longitud, podría haber un patchcord que sea de medio metro, puede haber un patchcord que sea de 200 metros, su nombre es patchcord, mientras tenga un cable y en ambas puntas del cable tenga el mismo conector. Eso se conoce como un patchcord, ¿ok? Y ahora, en este caso, pues es un patchcord duplex, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tiene, digámoslo así, dos conectores en cada uno de sus extremos. Si yo tuviera únicamente un conector, como en este caso, en cada extremo tiene un conector, es un patchcord simplex. Pero si yo tengo como estos, que tengo dos, es como si tuviéramos dos patchcords unidos. Literalmente. Pero es un patchcord simplex y un duplex. Ojo, sí es recomendable el duplex porque pues, nos evitamos un poco, más si tenemos una densidad alta, pues nos evitamos un poco la cuestión de tener que, que tener que hacer tantas conexiones. ¿Me explico? En lugar de tener tantas conexiones, pues lo hacemos todo con un patchcord duplex. Y pues bueno, si tenemos 1000 conexiones, a lo mejor el conectar y desconectar 500 veces que 1000 veces, pues sí nos reduce el trabajo drásticamente, ¿sale? La longitud, pues bueno, se fabrican en muchas longitudes, las más comunes, 2, 5, 7, 10, 15, 25 pies, pero también se pueden fabricar en la longitud que ustedes quieran. Todos cumplen los grados de flamabilidad. Los tipos de conectores, el LC hoy en día, que es como este azul que yo les mostré, este conector LC es hoy en día el conector más utilizado. Obviamente viene uno solo, ¿verdad? Yo estoy mostrando dos, pero este es el conector LC. Este es mi conector LC. Hoy en día es el patchcord más pequeño, del tamaño más delgado, y vaya, es el que más utilizo hoy en día, ¿sale? Y ojo aquí, cambian los estilos del conector, cambian. Este es un LC, el azul es un LC, el verde es un SC. Si se dan cuenta, pues sí es la diferencia de tamaño, sí es bastante. Ok. Y también tenemos un ST, que el ST es un cable que lo utilizan mucho, la gente le gusta mucho para transmisiones de video, de cámaras, de audio, porque se le hace un conector más estable, es como si fuera una especie de BNC que trae incluso aquí su rosquita, que yo lo meto, le doy media vuelta y lo atoro, trae su segurito aquí, ¿ya vieron? Como si fuera un BNC pero más pequeño. Ojo, el usar uno o usar el otro, eso depende de ustedes y depende del equipo que se tiene principalmente, ¿no? Pero funcionan exactamente igual, ¿sale? No nos dejemos llevar por la idea de que, híjole, si es un ST, desde que parece BNC es más fácil porque se atora y ya no se va a caer. O si es el LC no me gusta porque está muy pequeñito y siento que se rompe. O el SC pues está un poquito medianito, pues a lo mejor ese es el adecuado. No, el equipo va a marcar esa pauta y cualquiera de los dos va a transmitir exactamente igual porque la fibra que van a tener adentro es exactamente la misma o puede ser exactamente la misma, entonces no vamos a tener diferencia. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es en el caso de los conectores. Y el MPO es un conector que se utiliza principalmente para data center, que es un conector que en su interior podría tener 8, 16 y 24 hilos de fibra en su interior. Entonces, este es de 8 cables. Entonces, aquí tenemos 8 hilos nada más en este conector. Entonces, por su alta densidad, solamente es un conector que se utiliza principalmente para aplicaciones de data center. ¿Ok? Y bueno, dentro de nuestra familia de paneles de parcheo tenemos dos familias. La primera de ellas es ECX y la segunda es UHD, ¿sale? Mi familia ECX es una familia que a mí en lo personal me gusta muchísimo y es una de las más utilizadas hoy en día. Una de sus características principales es que es una familia que se utiliza para una densidad media y baja. Es decir, que la cantidad de cables que va a tener, pues bueno, es una cantidad media y baja únicamente, ¿ok? Una de sus principales ventajas es que tiene todos los accesorios incluidos, las tapas ciegas, los anillos para guía de los cables, todos los accesorios en este caso van a estar incluidos en la familia de ECX, ¿ok? Entonces es una gran ventaja. Las tapas que tenemos, tanto las tapas frontales como las laterales, todas se pueden retirar de una manera súper sencilla. En este caso, estas tapas translúcidas, las cuales se van a poder retirar, se van a poder poner y vaya, vamos a poder hacer esa implementación de una manera bastante sencilla, ¿sale? En fin, estéticamente es un gradiente muy bueno, pero también su función es lo mejor que tiene, ¿sale? Quiero mostrárselos aquí. De hecho, aquí uno desmontado, aquí ustedes lo puedan ver. Estas tapas que tenemos aquí son tapas translúcidas, se alcanzan a ver de hecho. En una de ellas, que es la que da hacia el frente, yo podría incluso poner sus etiquetas, que trae hasta un espacio donde poder guardarlas.
ya las dejé de usar, pues simplemente las vuelvo a insertar aquí y quedan perfectamente bien guardadas. Esas tapitas que tenemos aquí, tanto por el frente como por atrás, se pueden retirar completamente. Son tapas de plástico, las cuales retiramos. ¿Para qué? Para poder tener un acceso completo hacia nuestro panel, ¿sale? Entonces, bueno, dependiendo si yo tengo un cassette o un frame, yo puedo trabajar de la manera que yo quiero. Ya sea un frame o un cassette, los puedo retirar tanto por la parte posterior y por atrás, ¿no? En este caso, ¿vale? Saco el cassette por atrás, lo puedo meter también por atrás, o lo puedo, si quiero, pues, ya no quiero por atrás, lo quiero por adelante, pues lo saco por adelante, ¿ok? Es una de las ventajas que tenemos aquí. Porque muchas veces la cuestión de espacio, ¿no? Si no tenemos un espacio bastante amplio, pues a lo mejor va a ser muy complicado poder llegar a acceder hacia nuestro panel de parcheo, ¿vale? Y un frame, ¿no? La diferencia entre un frame y un cassette, ¿cuál es? Ok, que el frame es el simple frente, los simples acopladores. Yo llego con un conector por la parte posterior y salgo por la parte frontal. Esto es un frame como tal. ¿Ok? No tiene más chiste, pero el frame, pues aquí todas las fusiones que yo haga o la conectorización que yo haga, ¿dónde la voy a guardar? La voy a guardar dentro de este gabinete, es decir, yo aquí adentro voy a tener todos mis hilos de fibra que van a estar aquí acomodados, ¿ok? Y en el caso del cassette, pues el cassette, imaginemos que es el mismo frame, pero este frame tiene esta cajita que es el cassette en la parte posterior, ¿para qué? Para que aquí queden acomodadas todos mis enlaces, ¿sale? Todos mis enlaces, obviamente, para mí en lo personal, pues el cassette, vaya, los dos trabajan igual, pues, es el cople, uno con la cajita atrás para guardar y otro sin ella. Los dos trabajan igual, pero la cuestión de que se mantengan protegidos, pues el cassette eso nos va a ayudar. Y fíjense, les voy a darme 10 segundos para mostrarles un cassette. Ok, fíjense, este es un cassette. Es de Dome, obviamente. Lo voy a abrir para que lo alcancemos a ver todos bien. Así es como quedarían estos hilos de fibra guardados aquí en su interior, ¿sale? Entonces, sí, el cassette me ayuda a que esto quede perfectamente bien protegido. Obviamente esto yo le estoy metiendo mano, pero la realidad es que esto quedaría completamente tapado y pues que la gente, pues, vaya, no digo que no le puedan hacer daño, pero sí definitivamente es mucho más difícil que la gente pueda llegar y tener acceso a esto, ¿no? Como tal. Y si no tenemos el cassette, todos estos enlaces, ¿dónde van a quedar? Pues en este panel quedarían aquí. La ventaja de este panel es que yo, cuando finalice de hacer la instalación, pues yo únicamente le pongo sus tapas. Adelante, la de atrás. Y ya quedaron perfectamente bien protegidas. Obviamente yo las tapas las saqué muy fácil. Tienen unos tornillitos, 4 tornillitos de una cuerda especial para que la gente no pueda quitarlos y ponerlos. Yo no tengo esos tornillos porque como es de muestra, pues solamente las tengo que estar poniendo y quitando. Pero se aseguran y ya nadie puede acceder a ellas, ¿sale? Entonces, es un panel que funcionalmente es maravilloso y además tiene una estética también bastante buena y eso es lo que le gusta a muchísima gente también, ¿sale? Entonces, este es el caso de mi familia ECX. Y en el caso de la familia UHD, pues la familia UHD se recomiendan para una necesidad media alta, ¿ok? De hecho, UHD viene de su nombre, es Ultra High Density, es decir, para densidades muy altas. ¿Por qué? Porque en una unidad de rack, esta familia UHD, una unidad de rack podríamos tener hasta 144 salidas o conexiones con el conector LC, ¿vale? Entonces, bueno, realmente, pues eso me habla de una densidad bastante fuerte. Tengo aquí en la parte de los paneles, tengo opciones a paneles con housing, es decir, que traigan estas tapitas completamente, o que sean la pura shelf, la pura bandeja, como en este caso, que está aquí abierta. Si se dan cuenta, yo aquí puedo acceder con mi mano sin lugar a duda. Y si le doy la vuelta, aquí tendría yo mis conexiones, ¿verdad? Este es el que tiene housing, que está completamente cubierto, y este es el que es la pura bandeja, la pura shelf. Entonces, ojo, cuando nosotros vamos a utilizar una shelf, una bandeja, la que no viene toda tapada, pues lo recomendado es utilizarlas con cassette, ¿verdad? Porque si yo no les pongo cassette, ¿dónde van a quedar todos mis enlaces? Aquí montados y pues pueden correr riesgo. Si yo contemplo el que tiene el housing, todas las tapas, pues aquí ya puede ser el puro cassette, ¿no? El puro cassette para que obviamente queden aquí protegidas. Entonces, esa es la ventaja de tener un sistema UHD de alta densidad. Únicamente tenemos que hacer la consideración si lo queremos con housing o lo queremos sin el housing, ¿ok? Y es
Perdón. Y es aquí como se ve aquí en la presentación, ¿verdad? Tenemos también en la familia UHD la ventaja de que existen también paneles para montaje a pared, como este que estoy señalando aquí con el láser. Un bisel, que es como este de aquí, que es el puro marquito. Obviamente si es un bisel únicamente, pues ahí se recomienda que sea cassette, ¿no? Y ahí no hay opción, más bien, eso sí o sí debe ser cassette. Tenemos otros que son unos pequeños holders para un cassette o para 2 cassettes que traen unos imanes, que estos imanes los podemos pegar. Si tenemos una aplicación vamos a usar fibra, pero a lo mejor muy poca cantidad de hilos, pues bueno, a lo mejor en lugar de comprar un panel completo, pues compramos un housing de este tipo y con los imanes lo podemos pegar a la pared de un gabinete o a un poste de un rack. Entonces, pues de esa manera podríamos también ahí ahorrar significativamente en esa parte, ¿no? Pero estas son las 2 familias que tenemos, tanto en ECX como en UHD. Y en la cuestión de los cassettes, tengan cuidado, porque los cassettes son completamente distintos, ¿sale? Uno de ellos es el cassette ECX, que es el de los que acabamos de ver, y el otro es UHD. Muchas veces pensamos que los dos, al ser la misma marca, al final son Belden, pues son compatibles entre ellos, y no, la respuesta es que no. No, la cuestión del cable y conectores, eso sí es exactamente igual, pero la cuestión del estilo del cassette o del frame, eso sí son completamente distintos, ¿sale? Uno es más grande que el otro, en fin, o sea, si yo compro un sistema UHD y le quiero meter cassettes de ECX, es imposible, ¿sale? O al revés, es igual de imposible. Entonces, tengamos cuidado nada más con esta parte a la hora de hacer esta consideración, ¿sale? Si es ECX, todo debe ser ECX. Si es UHD, pues todo debe ser UHD, igual, ¿ok? Bueno, en la parte de los cables de fibra, existen varios tipos de cables de fibra, ¿no? Por desgracia no me puedo meter ahorita a verlos todos, ¿verdad? Porque realmente no nos da tiempo. Pero sí les quiero mencionar que el más común y el más utilizado es los cables de distribución que vienen de mi paja 42 a la 45. Esos son los tipos de fibra hoy en día 97% de las veces más utilizados, ¿ok? Tenemos algunos que tienen también alguna armadura, cables para interconexión, cables híbridos, ¿verdad? Que aquí es donde nace la noción del poder unir la parte de fibra como con cobre. Es una tendencia muy fuerte que viene para sistemas como SCTV, que vamos a poder mandar corriente directa a distancias bastante importantes. Entonces, pues eso definitivamente nos va a ayudar mucho al día de mañana a poder pues imagínense la tendencia con cámara de seguridad que cada día es más fuerte, pues bueno, va a ser una aplicación bastante buena los cables híbridos, ¿sale? Cables de mini distribución, cables de Armored Heavy Duty, drop cables, que estos drop cables son los cables que se utilizan para ese tipo de redes que ya les comenté hace rato, las redes Poland y PON, ¿ok? Pero ojo aquí, las tie buffer o las lost tube, ¿cuál es cuál? Las que dicen lost tube, obviamente su estilo de inserción, su estilo de fabricación, perdón, es un estilo lost tube. Y todas las que no me indican, pues todas las que no me indican son estilo tie buffer, ¿ok? Nada más para que lo tengan en cuenta, ¿vaya? Entonces, bueno, estas son las fibras que tenemos hoy en día en el mercado y que podemos encontrar, ¿ok? Pero recuerden que la distribución pues definitivamente es la más utilizada. Y ya casi por último, en la cuestión de los conectores, pues tenemos 2 tipos de conectores. Uno de ellos es mi familia FX Splice-On, que corresponde a mis conectores hechos con una fusionadora, mi familia de conectores de fusionadora. Se requiere una fusionadora para poderlos hacer esos Splice-On, una fusionadora como esta que estamos viendo aquí en la pantalla. La ventaja de la fusionadora es que, bueno, no solamente podemos hacer un conector, ¿verdad? Sino que podemos también fusionar 2 hilos de fibra. Y que además la fusionadora, al ser una herramienta activa en este caso, ¿verdad? Pues nos va a ayudar, porque nos va a ir indicando si esa preparación de la fibra me quedó bien, si la fibra está limpia, si el corte está bien hecho. Si no está bien lista la fibra que nosotros hicimos, pues no nos va a dejar fusionar para evitar que el conector lo lleguemos a dañar, ¿verdad? Si ya ella analiza que todo está en óptimas condiciones para fusionar, pues obviamente nos va a permitir el hacerlo, ¿ok? Entonces, esta es la fusionadora. Los conectores que tenemos para fusión son LC y SC únicamente para los tipos de fibra que estamos viendo, prácticamente todos, pero únicamente conectores LC como este y SC como este, ¿sale? Y después el conector mecánico.
El conector mecánico que me marca es mi familia FX Brilliance, ¿ok? Este conector mecánico no se necesita una fusionadora para hacerse, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, no tenemos que invertir tal vez en una herramienta tan costosa, pero ojo, sigue siendo algo completamente funcional y que hoy en día pues funciona de una maravilla, es una maravilla este conector definitivamente. Todos los cables que hemos estado hablando que nos llevan a internet a través de fibra funcionan con este conector, ¿sale? Y funcionan, tienen un muy, muy alto desempeño. Entonces, la ventaja de este conector es que, bueno, se puede reinstalar hasta cinco veces, siempre y cuando la fibra no se haya quedado en su interior. Tenemos aquí una lucecita láser que nos ilumina la barriguita de mi conector. Yo le digo barriguita, pero es un código de verificación visual, un VFL, verificación visual, el cual, cuando yo le estoy transmitiendo esa luz, pues se va a reflejar sobre su verificador visual. Pero a la hora que yo inserto la fibra, esta luz va a dejar de rebotarse en el verificador y va a estarse transmitiendo sobre la fibra y por lo tanto este verificador se va a dejar de pintar de color rojo, ¿sale? Entonces, esa es una de las ventajas que tendríamos en este caso con el verificador visual. Y bien, hay un kit también que se tiene para este tipo de conector, ¿sale? Conector mecánico. Entonces recuerden, mis familias de conectores es un conector mecánico y un conector para fusión, ¿sale? Obviamente los dos son muy buenos, ya nada más dependiendo del mejor del presupuesto que se tiene para la herramienta que se requiere para este tipo de conectores, ¿ok? Y bueno, ya con eso estamos terminando la cuestión de la fibra. Les voy a dejar aquí mi correo electrónico, por si alguien tiene alguna duda un poquito más específica, rodrigo.mendez@verden.com, no duden ahí en escribirme, por favor, para cualquier duda que puedan tener. Les agradezco de antemano por su tiempo en este ratito que estuvimos aquí. Ojalá que sea que haya sido de su total agrado y que sobre todo pues le saquemos provecho a esta parte, ¿no? Yo creo que esa es una de las partes más importantes, el exprimirle a estos webinars y que podamos obtener realmente beneficios de ellos, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan acerca de estos productos, yo sé que Pablo los puede apoyar, los puede asesorar también. Y si no, pues bueno, aquí está mi correo y un servidor les puede dar también para cualquier duda que puedan tener. Entonces, muchísimas gracias a todos. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza. Y si ya no hay dudas, pues bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Les dejo aquí mi correo. Y gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Si alguien tiene alguna duda, por favor, en el chat o pueden abrir su micrófono con toda confianza. Muchas gracias, Rodrigo. Y justamente como comenta, si en algún momento ustedes quieren ver ese tipo de concentración mecánica, pues podemos agendar una cita o podemos agendar una plática sin problema y podemos hacerlo físicamente, en especial su servidor. Pero bueno, Rodrigo, me está preguntando Fidel, el cual a ver si nos puedes ayudar, de una pregunta. ¿Sí la puedes ver? Sí, aquí la estoy viendo. Ok. La estoy leyendo. Rodrigo. Rodrigo, creo que tienes muteado tu micrófono. Ya, es que estaba analizando un poquito la pregunta, porque no Ah, ok. pero generalmente no es lo que se utiliza. Y aquí, bueno, como recuerden que comentaba Rodrigo, aquí más, bueno, Rodrigo, corrígeme si estoy equivocado, nosotros tenemos que escoger el transceiver o el GBIC en base a la cuestión de la fibra, ¿no, Rodrigo? Que es principalmente, nosotros tenemos que ver
el tipo de fibra y posteriormente el equipo activo. Exactamente, sí, así es como se tendría que hacer la elección. Pregunta Luis Duarte, para limpiar fibra, ¿qué recomiendan? Mm, A ver, empezamos. Tenemos en el kit de fibra vienen unos como lapicitos para limpiar la fibra. Yo creo que no sé si tengas uno por ahí a la mano. Ah, no. no. Digo, hay unos, perdón, hay unos lapicitos que se utilizan para limpiar la fibra, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar uno. Fíjense. Se los voy a mostrar aquí en la cámara, que es este lapicito que se utiliza para la limpieza de fibra, ¿no? Son flux o 3M. En este caso es un flux. Que son muy útiles obviamente para la limpieza de fibra como tal, ¿no? Que es algo especializado. Que muchas veces pueden utilizar también pues alcohol. Si fuera alcohol isopropílico, pues obviamente sería también algo bueno, ¿no? Algo ideal también para poder limpiar, pero bueno, no como este limpiador que obviamente es especializado para la limpieza de fibra como tal. Aquí también nos siguen preguntando, Rigo, ¿cómo pueden ellos escoger el gigabit de fibras ya instaladas? Tengo entendido también... Espérame. Dale. Okay, aquí principalmente para dependiendo del GB, dependiendo del tipo de fibra que es, pues es la distancia que nos va a marcar que va a soportar o no, ¿verdad? Pero eso principalmente nos lo va a determinar el GB, no como tal la fibra. Y para el curso, pues bueno, podría ser el curso de certificación como tal, que si alguien gusta alguna información sobre el curso, cuándo se da el curso, pues bueno, tú les puedes ayudar con esa parte, Pablo, que tú eres nuestro canal ahí con Belden, y nos puedes ayudar, pues si alguien tuviera interés en certificarse con nosotros y obviamente pues aprender mucho más de este tema, ¿no? Tanto de fibras como de cobre, ¿no? Para tener obviamente también los beneficios que yo les mencioné al principio de certificarse con nosotros. Es correcto, aquí como comenta Rodrigo, si ustedes quieren inscribirse a lo que es el curso certificación de Belden, el cual se ve todo lo que es cobre y fibra, ustedes pueden mandarme un correo, el cual es plopez@rda.com.mx, el cual nosotros vamos a poder canalizarlos a lo que es con Rodrigo y directamente con la marca, ya que este curso y certificación es directamente con ellos. Entonces, si quieren saber un poquito más sobre la información del curso, mándenme un correo y con gusto podemos compartirles la información y los requisitos para él. Y bueno, tomamos, por favor, bueno, antemano muchas gracias de nuevo, muchísimas gracias por asistir a este webinar. Creo que por el momento ya no hay más preguntas, pero si en un futuro tuviera más preguntas, comentarios, dudas o comentarios mucho más específicos, por favor, ya sea Rodrigo ahí está compartiendo su correo, o a su servidor plopez@rda.com.mx,
con mucho gusto podemos ayudarlos y cualquier cosa que necesiten, ya sea también de cables, pues nivel de instalación, red, audio, speaker, SDI, todo lo que es, por ejemplo, también de red, con mucho gusto podemos apoyarlos y resolver todas sus dudas y comentarios. Muchas gracias de nuevo, que tengan excelente día. Esperen futuras pláticas, que igual ahí estamos viendo una futura plática, el cual sea personal, bueno, no sea, ¿cómo se llama? Sea ya personal, ya sea ya aquí en un escenario, el cual ya podamos convivir un poquito más y poder ver todos estos productos ya físicamente. Entonces, ahí estén atentos a sus redes y a su correo. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Excelente día. Rodrigo, muchas gracias como siempre. Excelente plática. Y nos seguimos viendo. Gracias, Pablo, gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.